Primera parte. El crimen San Petersburgo, envuelta en su habitual atmósfera opresiva, sirve como el escenario perfecto para sumergirnos en la mente de Rodion Romanovich Raskolnikov, un joven estudiante de Derecho que ha abandonado temporalmente sus estudios por falta de recursos. Vive en una pequeña buhardilla, oscura, mal ventilada y casi vacía. Un reflejo de su miseria física, pero también un espejo simbólico de su desesperanza y aislamiento psicológico. Rodion es inteligente, introspectivo y profundamente orgulloso, pero se encuentra atrapado en una espiral de miseria económica y de ideas filosóficas peligrosamente radicales. Es precisamente en esta atmósfera que comienza a gestarse un pensamiento que no solo perturba, sino que consume su conciencia. El asesinato de una vieja usurera, Aliona Ivanovna, una mujer odiada por su dureza y explotación de los más pobres. Raskolnikov cree que si la matara y se apropiara de su dinero, podría liberar a muchas personas de su miseria, incluso contribuir al bien común. Él no se ve como un asesino, sino como alguien que actúa por una causa superior. Esta idea está profundamente influenciada por su teoría sobre los hombres extraordinarios, la cual ha desarrollado en un artículo y que sostiene que ciertas personas están por encima de las leyes si sus acciones pueden traer un bien mayor a la humanidad. Según esa lógica, Napoleón sería un ejemplo de alguien que, aunque causó guerras y sufrimiento, trajo consigo grandes cambios históricos. Raskolnikov se pregunta, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? ¿Por qué no sacrificar a una sola persona miserable y parasitaria si con eso puede beneficiar a muchos? Esta dialéctica moral se convierte en una justificación para el crimen que está por cometer. Durante los días previos al asesinato, Raskolnikov oscila entre el delirio, la duda y una fría determinación. La ciudad, caótica, calurosa, sucia y plagada de injusticias, intensifica su estado mental. Camina sin rumbo por las calles, observa a los pobres, escucha conversaciones que sin quererlo refuerzan su decisión. En una taberna conoce a Marmeladov, un burócrata borracho que llora por su hija Sonia, obligada a prostituirse para alimentar a su familia. Todo este cúmulo de experiencias refuerza en él la idea de que la sociedad está podrida, que es necesario hacer algo, que él tiene el derecho, incluso el deber de actuar. En una visita experimental a Aliona Ivanovna, lleva un reloj para empeñar y observa el lugar, la rutina, el entorno. Esta escena es fundamental porque aunque aparentemente solo está empeñando un objeto, en realidad está preparando el crimen, observando los movimientos, los tiempos, los espacios. Es un ensayo. La usurera le parece cada vez más detestable. Es fría, mezquina, calculadora. Todo en ella parece justificar, según el razonamiento de Raskolnikov, que su vida vale menos que el bien que podría lograrse quitándosela. Después de días de tormento mental y físico, se convence. Escoge el día, cuando Lizaveta, la hermana menor de la usurera, estará fuera, pues ha escuchado por casualidad que ella asistirá a una cita. Entra al cuarto, fingiendo una nueva visita de empeño. Lleva un hacha escondida bajo su abrigo. El ambiente es tenso, cerrado, claustrofóbico. En el momento crucial, con un impulso desesperado y en un estado casi de trance, Raskolnikov levanta el hacha y golpea brutalmente a Aliona en la cabeza. El acto es sangriento, físico, brutal y no tan limpio como lo había imaginado. El asesinato no representa una liberación ni un acto heroico, sino un descenso vertiginoso hacia lo más oscuro de su alma. La sangre, el miedo, el temblor de sus manos. Todo indica que no es el hombre extraordinario que creía ser. Pero la situación empeora. Lizaveta llega inesperadamente. Entra, ve la escena y se paraliza. Es una mujer simple, inocente, sumisa. Raskolnikov duda. Pero su lógica criminal se impone una vez más. Si deja viva a Lizaveta, será delatado. No tiene opción. La mata también, casi con desesperación, con culpa, con asco. Este segundo crimen no estaba planeado y marca un punto clave. Ya no hay ideología que lo justifique. Es un asesinato de sangre fría. Comienza el caos. El joven, preso del pánico, registra torpemente el lugar buscando objetos de valor. Apenas encuentra unas joyas y unos pequeños objetos que guarda en el bolsillo. Todo lo hace rápido, desordenado. Se escucha un ruido en la puerta. Voces en las escaleras. El miedo lo paraliza. Escapa como puede.
se esconde en una casa vecina. Luego logra salir a la calle y finalmente llega a su habitación. Está empapado en sudor, en sangre, en culpa. Lo más sorprendente es lo que ocurre después. No utiliza el botín, ni el dinero ni las joyas. Las entierra bajo una piedra en un patio abandonado. Esta acción es profundamente simbólica. Lo que motivó el crimen no fue el dinero. El asesinato fue, en realidad, una prueba de su propia teoría. Pero ahora se da cuenta de que no puede vivir con lo que ha hecho. La culpa comienza a corroerlo desde dentro. Se encierra en su cuarto. Tiene fiebre, delira, pierde la noción del tiempo. Su cuerpo reacciona ante la violencia que su mente había tratado de racionalizar. Desde ese momento empieza un castigo interno incluso antes de que llegue el castigo legal. El crimen no es solo el punto de partida de la trama, sino la primera grieta que destruye todo el edificio ideológico que Raskolnikov había construido. Las justificaciones se quiebran, la arrogancia filosófica se desmorona. Y comienza el largo camino hacia el tormento, la confrontación moral y eventualmente la redención. Segunda parte, el tormento interior. La segunda parte de la novela no se centra en la huida ni en los movimientos del asesino, como sería esperable en una novela policíaca tradicional. Dostoyevsky no escribe sobre el crimen como una aventura ni como una historia de detectives. Lo que le interesa es el alma. Por eso, esta parte se adentra de lleno en el tormento psicológico de Raskolnikov, quien se encuentra encerrado en una cárcel invisible, su conciencia. Rodion no ha sido atrapado por la policía, pero vive como si lo estuviera. El crimen lo ha desbordado emocional y espiritualmente. Su cuerpo y su mente entran en crisis. Fiebre alta, delirios, alucinaciones, confusión temporal. Durante varios días no puede distinguir entre sueño y realidad. Su madre y su hermana lo buscan, pero él está atrapado en su buhardilla como si se hubiera convertido en un muerto viviente. Durante esta etapa de la historia, Raskolnikov oscila entre la indiferencia y el pánico, entre momentos de calma aparente y arrebatos de furia y desesperación. La culpa se manifiesta como un monstruo silencioso que lo sigue a todas partes. E incluso sus pensamientos, antes fríos y calculadores, ahora se tornan fragmentados, contradictorios. Él, hombre extraordinario que iba a redimir a la humanidad, no puede dormir por las noches y vomita ante la simple vista de un policía. Aparición de nuevos personajes. Es en este momento que los personajes secundarios cobran fuerza y complejidad y ayudan a reflejar, contrastar o empujar el proceso interno de Raskolnikov. Sonia Marmeladov. Sonia, la hija del funcionario borracho Marmeladov, representa todo lo opuesto a Raskolnikov: pureza, sacrificio, fe, compasión. Ha aceptado prostituirse para alimentar a su madrastra y sus hermanastros. Vive en la miseria, pero mantiene intacto su espíritu de amor y entrega. Aunque aparece brevemente en esta parte, su figura comienza a rondar en la mente de Raskolnikov como una presencia incómoda, casi angelical, que contrasta con su caída. Dunia Avdotia Romanovna. La hermana de Raskolnikov, Dunia, llega a San Petersburgo junto a su madre, Pulkeria Alexandrovna. Ella representa otro tipo de sacrificio. Está dispuesta a casarse con un hombre rico pero despreciable, Luzhin, para sacar a su familia de la pobreza y ayudar a su hermano. Raskolnikov, al saberlo, se enfurece. Aunque actúa con desprecio y distancia, le duele que su hermana tenga que humillarse por su causa, y eso también lo atormenta. Razumijin. Este antiguo compañero de universidad es uno de los pocos personajes que representan la bondad, la lealtad y la esperanza humana. A pesar de las brusquedades y rarezas de Raskolnikov, Razumijin permanece a su lado, lo cuida durante su enfermedad, alimenta a su madre y hermana y se convierte en un puente entre el mundo exterior y la conciencia torturada de Rodion. Piotr Petrovich Luzhin. El prometido de Dunia aparece como un personaje arrogante, manipulador y mezquino. Desea casarse con ella para tener poder sobre una esposa pobre y agradecida. En una conversación con la familia, deja entrever su visión egoísta de la caridad. ¿Quiere ayudar? Sí, pero a cambio de sumisión. Raskolnikov lo desprecia. Este personaje representa una forma más hipócrita y cínica de justificar el egoísmo, algo que choca incluso con la moral retorcida de Rodion. El juego psicológico.
La culpa como castigo. Durante toda esta parte, Dostoyevsky construye una obra maestra del análisis psicológico. Raskolnikov se comporta de forma errática. A veces se muestra tranquilo, lúcido, casi indiferente. Otras veces tiene arrebatos de pánico y paranoia. Cree que todos lo miran, que lo sospechan, que lo están vigilando. Pero lo más profundo es que comienza a desdoblarse. Hay un Raskolnikov que quiere confesar, buscar redención, entregarse, y otro que se resiste con arrogancia, que aún intenta justificar su crimen como un acto racional. El castigo no viene del exterior, sino desde su interior, en forma de enfermedad, de sueño interrumpido, de miedo irracional, de desprecio por sí mismo. Lo persigue el recuerdo del hacha, el rostro de Elisabetta, la mirada de la usurera, el momento del crimen. Cada paso que da, cada conversación que escucha, le recuerda lo que ha hecho. En este contexto, la policía comienza a rodearlo, aunque sin tener pruebas claras. El inspector Porfirio Petrovich, que aparece más adelante, empieza a interesarse en él. Raskolnikov reacciona con inquietud. En una visita a la comisaría por otro asunto menor, cree que lo han descubierto y se desmaya. Este desmayo, aunque involuntario, lo delata ante los presentes como alguien que esconde algo. La realidad se fragmenta. A lo largo de esta parte, la ciudad de San Petersburgo se convierte en un laberinto simbólico. Calles húmedas, pasajes oscuros, casas viejas, gritos nocturnos, mendigos, borrachos, violencia doméstica. Todo lo que ve le recuerda la miseria, la corrupción, la crueldad de la vida, pero también su crimen. Es como si todo el entorno conspirara para mostrarle el abismo moral en el que ha caído. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Raskolnikov vuelve a la escena del crimen, como llevado por una fuerza inconsciente. Está fascinado y horrorizado a la vez. Sube las escaleras, se acerca a la puerta y huye despavorido. No puede explicarlo. Está dividido por dentro. No sabe si quiere ser descubierto o si quiere esconderse para siempre. También intenta hablar con Sonia. Comienza a visitarla tímidamente, intrigado por su pureza y su fe. ¿Cómo puede alguien tan desdichado conservar la esperanza? ¿Cómo puede ella amar sin juzgar? Sonia se convierte en una figura cada vez más importante. Es la conciencia viva que lo observa en silencio, que intuye que algo terrible lo atormenta, pero no lo presiona. El comienzo del derrumbe. El final de esta parte nos muestra a un Raskolnikov cada vez más aislado. Rechaza a su familia, a Razumijin, a los pocos que aún se preocupan por él. Está enfurecido con el mundo, pero también con él mismo. En un intento de racionalizar lo que hizo, habla con Porfirio, con Lushin, con otras personas buscando sin decirle una especie de juicio simbólico, pero nadie lo condena. El juicio más duro lo lleva dentro. Este estado de tensión culmina en una escena poderosa. El asesinato ya no lo domina desde fuera, sino que vive dentro de su carne, en su respiración, en su mirada, en su incapacidad de sentir paz. Ha comenzado su descenso al infierno de la conciencia. Tercera parte: la sospecha y el acoso moral. A medida que avanza la historia, Raskolnikov continúa hundiéndose en su propia desesperación. Ya no está enfermo en cama, pero su salud mental está más frágil que nunca. Vive en un constante estado de alerta y paranoia. Sus pensamientos están rotos, su lógica se quiebra ante los hechos cotidianos y su única compañía constante es la culpa. Porfirio Petrovich, el juego del gato y el ratón. Entra en escena con fuerza el investigador Porfirio Petrovich, el encargado del caso del asesinato de la usurera. Pero no es un policía convencional. Su método no es el interrogatorio directo, sino el acoso psicológico. Finge ser amistoso, incluso bromista, pero cada conversación con Raskolnikov es una sutil forma de atraparlo en contradicciones. Lo provoca, lo estudia, lo deja hablar. Sabe que el asesino caerá por su propio peso. Porfirio intuye la culpabilidad de Raskolnikov, pero no tiene pruebas. Aún así, el joven estudiante siente que es solo cuestión de tiempo. Cada charla con Porfirio es un duelo mental. El policía insinúa, sugiere, sonríe con ironía. Raskolnikov se revuelve entre la angustia y el cinismo. Su mundo se tambalea. El chantaje de Svidrigailov.
Otro personaje importante aparece, Arkady Svidrigailov, antiguo empleador de Dunia que en el pasado intentó seducirla. Su llegada a San Petersburgo complica todo. Svidrigailov es un hedonista, cínico, manipulador, un espejo oscuro de Raskolnikov. También ha cruzado la línea moral, también ha destruido vidas, pero sin arrepentimiento. Viene a chantajear a Dunia para que esté con él, y Raskolnikov lo confronta. Este personaje representa la frialdad absoluta, el nihilismo, lo que Raskolnikov teme convertirse. En su trato con Svidrigailov, empieza a vislumbrar que si sigue justificando su crimen, acabará siendo un hombre sin alma. Sonia, la figura redentora. En contraste, Sonia se vuelve un personaje cada vez más central. Escucha a Raskolnikov, lo consuela, lo entiende sin juzgarlo. Él se siente atraído por su humildad, su dolor asumido, su fe inquebrantable. Le cuenta su crimen. Sonia, en lugar de rechazarlo, llora por él. Le entrega una cruz. Le pide que confiese. Le dice: ve a la encrucijada, arrodíllate, bésala, grita ante todos: soy un asesino. No es humillación lo que propone, sino liberación. Cuarta parte, la encrucijada espiritual. Una mente dividida. El abismo interior. Raskolnikov ya no puede seguir fingiendo. El crimen que cometió, aunque meticulosamente planeado, ha abierto una grieta en su alma. El mundo, antes dividido en poderosos y miserables, ya no tiene sentido claro para él. Su teoría de que ciertos hombres extraordinarios pueden transgredir la ley para cumplir un destino superior comienza a desmoronarse. Camina por San Petersburgo como un espectro. Sus pensamientos se vuelven más erráticos. Está en un estado entre el delirio y la lucidez. La ciudad se convierte en un laberinto opresivo. Cada rincón le recuerda su culpa. El ruido de los carros, las voces en las tabernas, el olor de las calles, todo le resulta insoportable. Es un hombre que se observa a sí mismo desde afuera, sin poder controlar su destino. Su mente se convierte en una prisión más cruel que cualquier celda, el aislamiento emocional. En este punto, Raskolnikov empieza a alejarse de todos. Rechaza el afecto de Razumijin, su único amigo sincero. Se niega a confiar en Dunia, su hermana, cuya pureza lo confronta. Incluso las lágrimas de su madre le parecen ajenas. Nada lo toca. Está encerrado en su propia justificación intelectual. Pero esa burbuja se resquebraja. Cuando visita a Sonia es porque necesita una luz. Ella, a pesar de su sufrimiento, se mantiene serena. Vive en la miseria, se ha sacrificado, pero no ha perdido su fe. Su sola presencia desarma a Raskolnikov. Ella no lo juzga, pero tampoco le da excusas. Sonia representa la aceptación radical del dolor, algo que él no ha podido hacer. Mientras él racionaliza su crimen, Sonia lo siente. Porfirio, el espejo de su conciencia. Entonces aparece Porfirio Petrovich, el investigador. No es un villano. No grita ni golpea la mesa. Porfirio es sutil, inteligente. Sabe que la lucha no se gana con pruebas físicas, sino con presión psicológica. En una de las escenas más intensas de la novela, Porfirio le revela que sabe la verdad, que Raskolnikov es el asesino, pero no lo acusa formalmente. Lo desafía moralmente. No podrá vivir así. Su conciencia lo llevará a entregarse. Usted no es un vulgar asesino, joven. Es un hombre inteligente. Y los hombres inteligentes no pueden vivir divididos. Estas palabras golpean a Raskolnikov más que cualquier sentencia, porque Porfirio no quiere castigar, quiere salvarlo. No desea una confesión judicial, sino una confesión del alma. Porfirio funciona como un profeta moderno, no señala con el dedo, pero deja al culpable desnudo frente a sí mismo. El reflejo oscuro, Svidrigailov. Paralelamente, se desarrolla el clímax con Arkady Svidrigailov. Este personaje no solo complica la vida de Raskolnikov por sus intenciones hacia Dunia, sino que encarna lo que Raskolnikov podría llegar a ser si sigue negando su conciencia. Svidrigailov es frío, amoral, libertino, ha causado sufrimiento, ha usado a las personas y no siente culpa. Su lema parece ser: ¿para qué fingir que el bien y el mal existen si todos vivimos por placer? Cuando intenta chantajear a Dunia, ella lo enfrenta con una firmeza sorprendente. En lugar de temerle, le planta cara. Dunia se convierte en un símbolo de la fuerza moral. Ella, como Sonia, también ha sufrido, pero ha conservado su dignidad. Le apunta con un arma.
Le dice que antes de dejarse someter se matará. Y esa decisión rompe algo en Svidrigailov. Él, que se creía dueño del juego, se ve derrotado moralmente. Entonces se retira. Pero esa derrota no lo lleva al cambio, sino al colapso. Esa noche, en silencio, se suicida. No deja cartas, no deja explicaciones. Su final es un vacío, un eco del nihilismo absoluto. Este suicidio no es solo un cierre narrativo. Para Raskolnikov es una señal profética. Este podría ser yo, un ser que vive sin redención, que ya no puede amar, que ha matado y lo ha justificado y que termina en la nada. La batalla final, Raskolnikov ante su propia alma. A estas alturas, la lucha interior de Raskolnikov ha llegado a su punto más álgido. Ya no es cuestión de pruebas o sospechas, es él contra su conciencia. Las palabras de Sonia, el suicidio de Svidrigailov, la comprensión de Porfirio, el amor de su familia, todo ha convergido para mostrarle que no puede seguir huyendo. Empieza a percibir que no existe tal cosa como el hombre extraordinario que está por encima del bien y del mal. Esa teoría fue un pretexto para el ego, no una filosofía de vida. La verdadera grandeza, descubre, no está en dominar al otro, sino en reconocer la propia humanidad, en aceptar la culpa y pedir perdón. Cuarta parte, la encrucijada espiritual, una mente dividida, el abismo interior. Raskolnikov ya no puede seguir fingiendo. El crimen que cometió, aunque meticulosamente planeado, ha abierto una grieta en su alma. El mundo, antes dividido en poderosos y miserables, ya no tiene sentido claro para él. Su teoría de que ciertos hombres extraordinarios pueden transgredir la ley para cumplir un destino superior comienza a desmoronarse. Camina por San Petersburgo como un espectro. Sus pensamientos se vuelven más erráticos. Está en un estado entre el delirio y la lucidez. La ciudad se convierte en un laberinto opresivo. Cada rincón le recuerda su culpa. El ruido de los carros, las voces en las tabernas, el olor de las calles, todo le resulta insoportable. Es un hombre que se observa a sí mismo desde afuera, sin poder controlar su destino. Su mente se convierte en una prisión más cruel que cualquier celda. El aislamiento emocional. En este punto, Raskolnikov empieza a alejarse de todos. Rechaza el afecto de Razumijin, su único amigo sincero. Se niega a confiar en Dunia, su hermana, cuya pureza lo confronta. Incluso las lágrimas de su madre le parecen ajenas. Nada lo toca. Está encerrado en su propia justificación intelectual. Pero esa burbuja se resquebraja. Cuando visita a Sonia es porque necesita una luz. Ella, a pesar de su sufrimiento, se mantiene serena. Vive en la miseria, se ha sacrificado, pero no ha perdido su fe. Su sola presencia desarma a Raskolnikov. Ella no lo juzga, pero tampoco le da excusas. Sonia representa la aceptación radical del dolor, algo que él no ha podido hacer. Mientras él racionaliza su crimen, Sonia lo siente. Porfirio, el espejo de su conciencia. Entonces aparece Porfirio Petrovich, el investigador. No es un villano. No grita ni golpea la mesa. Porfirio es sutil, inteligente. Sabe que la lucha no se gana con pruebas físicas, sino con presión psicológica. En una de las escenas más intensas de la novela, Porfirio le revela que sabe la verdad, que Raskolnikov es el asesino, pero no lo acusa formalmente. Lo desafía moralmente. No podrá vivir así. Su conciencia lo llevará a entregarse. Usted no es un vulgar asesino, joven. Es un hombre inteligente. Y los hombres inteligentes no pueden vivir divididos. Estas palabras golpean a Raskolnikov más que cualquier sentencia, porque Porfirio no quiere castigar, quiere salvarlo. No desea una confesión judicial, sino una confesión del alma. Porfirio funciona como un profeta moderno, no señala con el dedo, pero deja al culpable desnudo frente a sí mismo. El reflejo oscuro, Svidrigailov. Paralelamente, se desarrolla el clímax con Arkady Svidrigailov. Este personaje no solo complica la vida de Raskolnikov por sus intenciones hacia Dunia, sino que encarna lo que Raskolnikov podría llegar a ser si sigue negando su conciencia. Svidrigailov es frío, amoral, libertino, ha causado sufrimiento, ha usado a las personas y no siente culpa. Su lema parece ser: ¿para qué fingir que el bien y el mal existen si todos vivimos por placer? Cuando intenta chantajear a Dunia, ella lo enfrenta con una firmeza sorprendente. En lugar de temerle, le planta cara. Dunia se convierte en un símbolo de la fuerza moral.
Ella, como Sonia, también ha sufrido, pero ha conservado su dignidad. Le apunta con un arma. Le dice que antes de dejarse someter, se matará. Y esa decisión rompe algo en Svidrigailov. Él, que se creía dueño del juego, se ve derrotado moralmente. Entonces, se retira. Pero esa derrota no lo lleva al cambio, sino al colapso. Esa noche, en silencio, se suicida. No deja cartas, no deja explicaciones. Su final es un vacío, un eco del nihilismo absoluto. Este suicidio no es solo un cierre narrativo. Para Raskolnikov es una señal profética. Este podría ser yo, un ser que vive sin redención, que ya no puede amar, que ha matado y lo ha justificado y que termina en la nada. La batalla final, Raskolnikov ante su propia alma. A estas alturas, la lucha interior de Raskolnikov ha llegado a su punto más álgido. Ya no es cuestión de pruebas o sospechas, es él contra su conciencia. Las palabras de Sonia, el suicidio de Svidrigailov, la comprensión de Porfirio, el amor de su familia, todo ha convergido para mostrarle que no puede seguir huyendo. Empieza a percibir que no existe tal cosa como el hombre extraordinario que está por encima del bien y del mal. Esa teoría fue un pretexto para el ego, no una filosofía de vida. La verdadera grandeza, descubre, no está en dominar al otro, sino en reconocer la propia humanidad, en aceptar la culpa y pedir perdón. Quinta parte, la confesión. En el fondo del abismo moral, cuando ya no queda escapatoria ni dentro ni fuera de su mente, Raskolnikov toma la decisión más difícil de su vida: confesar. Pero no lo hace movido por la ley, lo hace movido por ella, por Sonia. Ella, que con su mirada de compasión sin juicio, ha sido un espejo en el que ve no solo su culpa, sino también la posibilidad de otra vida. Sonia no grita, no acusa, solo camina a su lado, en silencio, como una sombra de ternura. Él va a ella primero porque necesita que lo mire antes de que el mundo lo castigue. Sonia le había dicho: ve al cruce de caminos, arrodíllate, besa la tierra que has ensangrentado y di en voz alta: soy un asesino. Y ahora, en ese momento decisivo, en esa plaza abierta, entre la indiferencia del mundo y el bullicio cotidiano, Raskolnikov cae de rodillas, humilla su orgullo y confiesa. Los transeúntes se burlan, algunos lo insultan, otros lo toman por loco, pero él por fin ha dejado de huir. Por primera vez no necesita tener la razón, no se escuda detrás de teorías. No es el superhombre, es solo un hombre roto, de rodillas, que quiere volver a sentir algo humano. Y la policía lo detiene. Lo que sigue no es una escena de castigo, sino de liberación, porque en el instante de su confesión, Raskolnikov deja de cargar el peso de su crimen solo. Ha cruzado un umbral. De verdugo a penitente, de idea a carne. La sociedad lo encarcela, sí, lo juzga, pero él ya no se esconde. Y Sonia no lo abandona. Lo sigue incluso hasta los confines del mundo, Siberia. Ella se convierte en su única conexión con la compasión, en su única lámpara encendida en la oscuridad. Le escribe cartas, le lee la Biblia, ora por él y lo ama, sin condiciones, sin promesas, sin necesidad de que él cambie todavía. Sexta parte, la resurrección en Siberia. El tiempo se detiene. El paisaje es blanco, interminable, silencioso, como el alma de Raskolnikov. Condenado a trabajos forzados, vive sus días arrastrando cadenas no solo en los pies, sino en el corazón. Respira, pero no vive. Camina, pero está muerto por dentro. No habla, no siente, solo existe. Lo traga el invierno, un invierno que no es solo del cuerpo, sino del alma. En su mente aún se repite: no fue un crimen, fue una idea. Fallé en la ejecución, no en el pensamiento. Esa frase es su escudo, su única defensa, su mentira favorita, porque admitir el horror real dolería demasiado. Y sin embargo, cada vez que abre los ojos, Sonia está ahí. No habla mucho, no exige nada, no lo presiona a cambiar, solo está, sentada a su lado, a veces leyendo, a veces orando, a veces en silencio absoluto, como quien cuida una herida que aún no se atreve a tocar. Ella es lo único tibio en su mundo helado, pero él no lo ve o no quiere verlo, porque para recibir amor, primero hay que creerse digno, y él aún no se cree merecedor de ese amor tan puro. Pero entonces
algo quiebra. Una fiebre lo toma por sorpresa. Su cuerpo se debilita. La enfermedad lo lleva a la frontera entre la vida y la muerte. Y en ese estado sueña. Y el sueño es una revelación. En él, el mundo entero está enfermo. No de gripe ni de peste, sino de odio, de soberbia, de razón sin compasión. Cada ser humano cree tener la verdad absoluta. Todos matan. Todos justifican el mal en nombre de una idea. No hay amor. No hay escucha. No hay Dios. Y Raskolnikov, en ese delirio, ve su rostro multiplicado en miles. Ve el mundo que él ayudó a construir con su pensamiento. Un mundo sin ternura. Un mundo donde la lógica fría mata al alma. Un mundo donde nadie salva a nadie, porque todos están demasiado ocupados creyéndose dioses. Es un infierno de sabios sin corazón, y al despertar, rompe por dentro, llora, pero no por el dolor físico, llora por todo lo que no supo ver, llora por lo que hizo, por lo que destruyó, por lo que casi perdió para siempre. Llora por él, y en medio de esas lágrimas lo primero que hace es buscarla. A ella, a Sonia. La ve como si la viera por primera vez. No como un símbolo, no como una idea, no como una salvadora, sino como un ser humano que lo amó cuando él mismo se despreciaba. Y entonces se arrodilla ante ella, ya no como quien pide perdón, sino como quien, por fin, se rinde. Ella no le dice nada, solo sonríe con esa ternura que nunca se fue. Él toma la Biblia con manos temblorosas y empieza a leer. No entiende todo, pero eso no importa, porque por primera vez su alma se abre. Por primera vez quiere cambiar, no para pagar una deuda, no por miedo, sino porque ha descubierto que puede ser mejor. Y en ese momento, en esa celda lejana, en medio del frío más intenso, nace una primavera. No ha terminado su condena. Aún le quedan años, pero algo dentro de él ha comenzado. Algo que se parece a la esperanza, algo que se llama redención, algo que solo puede nacer después del dolor, después del derrumbe, después del amor recibido sin merecerlo. Y así, Dostoyevski, con su sabiduría de alma herida y sanada, cierra la novela no con un punto final, sino con una puerta entreabierta. La historia de su regeneración podía comenzar ahora. Y eso es lo que queda en el corazón del lector. No el crimen, no el castigo, sino la resurrección. Porque mientras haya alguien que nos ame, aunque estemos rotos, aunque no lo merezcamos, siempre hay esperanza. Reflexión final. Y ahora, detente un momento, respira, cierra los ojos y pregúntate, ¿cuántas veces hemos vivido como Raskolnikov, creyendo que nuestros actos están justificados por una idea? ¿Cuántas veces hemos herido, despreciado, callado, ignorado? Por orgullo. Tal vez no has cometido un crimen como él, pero ¿alguna vez mataste con palabras, con indiferencia, con juicios fríos, sin compasión? ¿Alguna vez sentiste que ya no merecías amor? ¿Que habías caído tan bajo que nadie podía ayudarte? Y sin embargo, alguien estuvo ahí. Tal vez fue tu madre, tal vez un amigo, tal vez Dios en el silencio. Tal vez alguien que simplemente no se rindió contigo. Esa persona fue tu Sonia. Entonces piensa, ¿a quién estás siguiendo ahora? ¿A tu orgullo o al amor? ¿A qué idea te estás aferrando que no te deja sanar? Y más aún, ¿a quién podrías tú acompañar hoy sin juzgar, sin exigir, solo con amor? Porque todos tenemos un Raskolnikov dentro y todos en algún momento necesitamos una Sonia que nos mire con ternura, aun cuando nos sentimos basura. La pregunta no es si te has equivocado, la pregunta es si quieres empezar de nuevo. ¿Te atreves a arrodillarte? ¿A pedir ayuda? ¿A abrir el corazón? Recuerda, el castigo no fue la prisión, la verdadera cárcel era el orgullo. Y la libertad fue el amor. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Déjame en los comentarios. ¿Tú también has sentido que merecías una segunda oportunidad? ¿Quién ha sido tu Sonia en la vida? ¿A quién podrías tú serle una Sonia sin condiciones? Suscríbete si quieres más historias que no solo se entienden, sino que se sienten. Nos vemos pronto. Y recuerda, Dios, la compasión y el amor siempre están más cerca de lo que crees.